tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video de Cita de Juegos. Yo soy Tomás y el día de hoy les voy a explicar uno de mis juegos favoritos y les voy a decir cómo se juega y más o menos cuál es la idea detrás de él. El juego es, si se acuerdan y alguna vez vieron la película 2 de Piratas del Caribe, es el juego de los dados, el juego de los engaños, el juego de decir mentiras y apostar con todos los dados sobre la mesa y ser el que se queda con todos los años de servicio. Entonces, este juego, pues obviamente está ambientado, el set que yo tengo está ambientado en Piratas del Caribe, pero pues obviamente ustedes pueden jugar y nosotros por lo general a veces igual jugamos con cualquier cubilete, cualquier vaso que sea oscuro, ¿sí? Que no deje ver obviamente el contenido o así, y pues un set de dados del 1 al 6 es suficiente para que ustedes puedan jugar. El juego obviamente pues está pensado para jugarse de 2 o más, pero pues yo lo he llegado a jugar por lo menos con 15 personas, incluso por ahí tengo la bolsita, porque nos lo llevamos para la playa, nos lo llevamos para cuando salimos de viaje o a una finca o lo que sea, para justamente poder jugar con las personas con las que vamos, y pues he llegado a jugar con hasta 15 personas. La verdad es que es muy divertido, es muy fácil, es muy sencillo, y una vez que ya se entienden un poquito con las reglas, pues la verdad es que se pone bastante interesante. Entonces, sin más, les voy a enseñar cómo jugar este juego de High Seas Deception o de engaños a través de este set que tengo para ustedes. Muy bien, entonces sin más arranquemos. Muy bien. Las reglas son bastante sencillas, muy bien, en el sentido de que si no se acuerdan de nada de lo que venía en la película, pues entonces yo les voy a explicar paso a paso cómo funciona. Cada uno de los jugadores tiene 5 dados, bien. La parte interesante es que si ustedes incluyen más jugadores, pues entonces el total de dados se va a ir acumulando. En este caso, si somos 2 jugadores hay 10, y si hay más de otro jugador más, pues entonces hay 15. Y entonces las apuestas van a estar orientadas justamente a cuántos de un número hay en el total de los dados. Bien, vamos a jugar un poquito y voy a tratar de explicarles un poquito también algunas reglas específicas, pero sin duda, y si se dan cuenta, pues es un juego de probabilidades, ¿no? Obviamente hay un poquitico de suerte detrás de este juego, pues porque obviamente pues puedes apostar algo y literalmente tener todos los dados iguales y pues entonces de alguna manera tener suerte en ese sentido. Bien, entonces, ¿cómo funciona? Cada jugador revuelve sus dados. De nuevo, ustedes pueden usar un vaso cualquiera, un set de dados del 1 al 6 cualquiera, ¿sí? Y entonces obviamente yo voy a abrir los juegos para poder explicarles un poquito las reglas, pero pues entonces obviamente cada jugador levantaría su vasito y vería su juego sin mostrárselo al otro, ¿no? Entonces, en este caso, cada uno de los jugadores, y voy a llamar a este el jugador 1 y a este el jugador 2, entonces cada uno de los jugadores va a tratar de hacer apuestas para tratar de adivinar cuántos de un número en específico hay entre los dados en juego. Bien, entonces el jugador 1, por ejemplo, que arranca, va a decir, por ejemplo, y tomando en cuenta sus dados, que entre los 10 dados, siempre se apuesta con los 10 dados, entre los 10 dados hay 5 5. Bien, y ahí la parte importante de las calaveritas, que en el caso de que fueran dados normales sería el 1, ¿sí? Las calaveritas son comodines. Entonces, si las calaveritas son comodines, significa que cualquier calaverita es un 5 en este caso, porque mi apuesta fue un 5. Entonces, si yo digo 5 5, por ejemplo, en mi propio juego yo ya tengo 3 aquí. Entonces yo estoy apostando a que en 5 que él tiene en su juego, que yo no puedo ver obviamente, hay otros 2 5. Bien. Entonces el jugador 2 pues, levanta su vasito y revisa y dice, wow, 5 5. Y entonces pues él va a decir, ok, yo aquí tengo 4. ¿No? Porque tengo 2 calaveritas que son comodines y 2 5. Bien. Ahí entonces se trata de, el jugador 2 puede no creerle, y en el caso de que no le crea, pues entonces va a decir, mentira, no te creo, y ambos van a levantar sus vasos y van a revelar el juego que hay sobre la mesa. En base a eso entonces se revisa si hay 5 5 o no. En este caso el jugador 1 tenía razón, y entonces como el 2 dijo que era mentira, él pierde uno de sus dados y se vuelve a revolver y se vuelve a jugar. Es así de sencillo, la dinámica del juego es así de sencillo. Obviamente, si no hubiera habido 5 5, pues entonces el que pierde su dado es el que dijo la apuesta incorrecta. Y así se va hasta que uno de los jugadores se quede sin dados. El que se queda sin dados queda eliminado. Y obviamente el que queda hasta el final con dados, pues será el ganador. Muy bien. Entonces, esa es, digamos, como la base y esa es, digamos, como la idea general del juego. Hay una regla específica que es quizás la más complicadita, y una vez ya ustedes jueguen bastantico se van a ir dando cuenta de más o menos cuál es la dinámica, pero la parte interesante es cómo se sube la apuesta, ¿no? Porque si por ejemplo yo dije 5 5, el jugador 1 dijo 5 5, el jugador 2 entonces también puede elevar la apuesta, no solo puede decir mentiras, sino que también puede elevar la apuesta, y en ese caso sería
entonces ya después turno del jugador número 1 decir si le cree o no. Y si le cree, entonces tiene que elevar la apuesta aún más. Entonces, ¿cómo se eleva la apuesta? Ahí entran a jugar también el hecho de las calaveritas. Las calaveritas van a ser comodines. Entonces, si vas a apostar con calaveritas, hay unas condiciones especiales. Y si vas a jugar con simplemente números, hay otras condiciones adicionales. Entonces, si yo dije 5 5, ¿sí? Si el jugador 1 dijo 5 5, el jugador 2 puede o tiene las siguientes opciones. Puede decir 5 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 6 es mayor que el 5. Y entonces puede elevar la apuesta con el número sin elevar el número de dados. Entonces, si el jugador dice 5 5, el jugador 2 puede decir 5 6. El jugador 2 no puede decir 5 4. ¿Por qué? Porque el 4 es menor que el 5. Entonces no permite que se pueda elevar la apuesta de esa manera. Si el jugador 2 quisiera decir 4, por ejemplo, tendría que elevar en 1 el número de dados que apuesta que hay 4. Entonces tendría que decir 6 dados. 6 4, perdón. Entonces si el jugador 1 dice 5 5, el jugador 2 puede decir 6 4 o 6 3 o 6 2. Porque están por debajo del 5. Entonces debe elevar en 1 la apuesta para poder jugar con un número menor, para poder apostar con un número menor. Entonces, esa es, digamos, como la parte inicial de las apuestas. Si yo, por ejemplo, digo 3 4, el jugador 2 puede entonces decir 3, 5 o 6. ¿Por qué? Porque son mayores que el 4. Si quiero decir 4 de algo, ¿sí? Si quiero elevar la apuesta, pues entonces tengo que decir 4 y ya de ahí puedo decir el número que yo quiera. 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, ¿vale? Obviamente entonces eso lo que causa es que si un jugador apuesta 6, es decir, dice que hay 5 6, el siguiente jugador entonces no tiene chance de jugar con un número para igualar, digamos, el mismo número de dados, sino que entonces tiene que incrementar la apuesta a fuerzas, ¿vale? Eso en el sentido de que obviamente si estamos queriendo que el jugador enemigo o el contrario se apueste o suba la apuesta a un número que quizás un poquitico menos probable de que ya exista, pues entonces decir 6 no necesariamente implica que lo tenemos, sino que estamos empujando, obligando al otro jugador a que tenga que apostar un número mayor, ¿vale? Entonces, bueno, eso para empezar. Si bien las reglas en ese sentido son bastante sencillas, cuando entramos a jugar con el comodín es donde quizás entra un poquito la matemática a jugar aquí en este juego. Cuando queremos usar el 1 o la calaverita en este caso, ¿sí? Vamos a tener que agarrar el número de dados que el oponente dijo y dividirlo por 2 y sumarle 1. Bien, eso porque obviamente las calaveritas es más difícil que haya, porque los demás números pueden apoyarse en las calaveritas porque son comodines. Pero las calaveritas, si bien yo digo 3 calaveras, pues entonces no hay manera, es decir, la probabilidad es mucho más bajita de que yo o el oponente tenga calaveritas. Porque si bien un 5 o un 4 puede contar con las calaveras no, porque pues son el comodín, ¿no? Entonces justamente la dinámica o digamos de alguna manera la regla para poder apostar un número de calaveras es agarrar el número apostado por el contrario, dividirlo entre 2 y sumarle 1. Bien, vamos a hacer el ejemplo. Si yo, por ejemplo, el jugador número 1 dice 4, ¿sí? 4, 5, y el jugador número 2 quiere apostar, en este caso calaveras, va a tener que decir entonces 4 dividido 2 más 1 son 3 calaveras. Bien, y entonces dése cuenta pues que obviamente las calaveras es más riesgoso en el sentido de que es menos probable que haya calaveras en los dados porque solamente esta cara cuenta como calavera. Si yo he puesto 5, 6, 2 o lo que sea, las calaveras también me ayudan para contar en mi apuesta. Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio. Si el jugador 1 dice 4 5 y el jugador 2 quiere jugar con calaveras, tiene que decir 4 dividido 2 más 1 son 3 calaveras. Ahora, ¿cómo pasa de calaveras al número normal de nuevo? Es decir, si el jugador 1
no quiere jugar con calaveras, porque si quisiera seguir con calaveras, pues entonces si él dijo 3, pues él puede decir 4 y ya está, ¿no? O sea, si quiere seguir con las calaveras. Pero si quisiera pasar de calaveras a un número cualquiera, del 2 al 6, entonces tiene que multiplicar el número de calaveras que el componente dijo y sumarle 1. Entonces, si él dijo 3 calaveras, él tiene que decir entonces 7 de algo. 3 por 2 más 1. Entonces tendría que decir 7 5. Y entonces dense cuenta que de alguna manera entonces se vuelve un poquitico más, digamos como que la elevada de la apuesta es un poquitico más agresiva o riesgosa cuando se está jugando con calaveras. Bien, entonces esa es quizás como de nuevo la regla quizás más complicadita. Entonces si quieren este último minutito que han visto del video lo pueden rever un poquito para entender claramente cómo funciona la elevada de las apuestas. Pero pues yo de todas maneras voy a hacer un pequeño ejercicio para que quede bien claro con un juego real. Bien, entonces vamos a revolver. Bien, vamos a revolver. Voy a quitar esto de aquí para aquí. Muy bien, entonces jugador 1 y jugador 2. Bien, yo como jugador 1 voy a decir entonces que hay entre los 10 dados de la mesa 4 5. Bien, obviamente el jugador 1 no ve los otros 5 dados del jugador 2. El jugador 2 entonces con 4 5 podría decir 4 6. Bien, porque simplemente es un número mayor que el 5 y entonces puede decir el mismo número de dados. Pero pues él no tiene ningún 6, entonces pues decir 6 es muy arriesgado. ¿Qué tiene él? Tiene 3. El número 3 tiene 2 3. Pero como él dijo 4 5, para poder jugar con el 3, el jugador 2 entonces debe subir en 1 la cantidad de dados para apostar y poder decir 3. Entonces si él dijo 4 5, el jugador 2 va a decir 5 3. Bien, el jugador 1 entonces a 5 3, ¿sí? 5, recuerden, estamos hablando de que entonces la mitad de los dados, el jugador 2 está apostando que la mitad de los dados en la mesa son del número 3 o cayeron en el número 3. Y entonces pues si ustedes además de todo, ya dentro de su propio análisis y su propia estrategia, si ustedes además de todo saben que entre estos 4 no hay ningún 3, quiere decir que entonces para que haya 5 3 significa que él dentro de sus 5 dados tiene que tener 4 3. Entonces obviamente cuenta las calaveras como comodines, pero si se dan cuenta la probabilidad ya es bastante bajita. Entonces el jugador 1 puede decir no te creo, no hay 5 3. Se levantan los dos vasos, se revisa que solo hay 3 3 y como el jugador 2 fue el que dijo 5 3 y no fue verdad, él pierde un dado y se cuenta por acá. Bien, ¿qué prosigue? Volvemos a revolver y arranca la persona que tuvo razón, sea que haya dicho que fue mentira o sea que dijeron que era mentira pero tenía razón. Entonces en este caso el jugador 1 va a arrancar. Bien, aquí justamente entonces el jugador 1 tiene una gran variedad de dados, eso por lo general no es tan bueno. Sí, pues porque no tiene realmente una jugada específica en la que sepas realmente cuántos dados sí hay. Pero justamente lo que les comentaba del 6. Si yo apuesto con 6, obligo a la otra persona que si quiere apostar o quiere subir la apuesta, va a tener que entonces subir a fuerzas un dado. Ya no va a poder decir 6 con la misma cantidad o algo por el estilo. Entonces el jugador 1, por ejemplo, apoyándose en que tiene una calaverita, ¿sí? Puede jugar con que hay 2 4, hay 2 3, hay 2 5 y hay 2 6. Entonces él va a decir 2 6. Bueno, va a decir 3 3, ¿no? Pues para que no sea tan bajito. Entonces la idea entonces es el jugador 2 sabiendo, ¿sí? Que en 9 ahora, porque entonces la probabilidad también cambia, en 9 dados ahorita el jugador 1 está diciendo que hay 3 6. Bien, entonces lo mismo, si él quita 4 dados, significa entonces que el jugador 1 debe tener los 3 6 en 5 dados, ¿sí? Es más de la mitad. Pero pues obviamente como él fue el que dijo, entonces tiene de alguna manera la ventaja porque él sí puede ver sus dados,
¿sí? O sea, el jugador 1 sí puede ver sus propios dados. Y entonces decir mentira en ese sentido es un poquitico riesgoso porque pues de alguna manera él puede tener la suerte de haber sacado 3 6. Ahora, como dijo 3, entonces él tiene que subir la apuesta. Si bien él tiene 5, entonces él puede decir 4 5, ¿sí? Ahora el jugador 1, perdón, tiene el problema ahora de que entonces su calavera ya le jugaba antes a su favor, pero entonces obviamente ahora le juega en contra, porque entonces él sí ve que hay 2 5 y entonces en realidad en los 5 dados que tiene, los 4 dados que tiene el jugador 2, necesita simplemente tener 2 5. La probabilidad, obviamente, pues ahí ya simplemente también entra a jugar la suerte. Obviamente también puede tener calaveras que cuentan como 5, ¿no? Entonces el jugador 1, pues de alguna manera se va a arriesgar y va a decir que no hay 4 5. Y pues van a levantar los dados y se van a dar cuenta de que en efecto había 4 5. Bien, entonces el jugador 1 pierde un dado. Y así se irían, ¿sí? 1 a 1, jugando turnos, hasta que alguien quede con un dado, ¿sí? Vamos a imaginar que la dinámica resultó así. El jugador 2 tiene 2 dados y el jugador 1 tiene 1. En este momento entra a jugar una regla adicional y es: van a revolver como antes, ¿sí? Pero solo el jugador que tiene 1 va a poder ver sus dados. Es decir, el jugador 2 va a jugar completamente a ciegas. No puede ver qué le salió. Y entonces va a ser completamente sorpresa. Bien. Esto no significa que el jugador 1 va a ser el que va a empezar la apuesta. Esto simplemente significa, probablemente si están en 2-1, bueno, igual y puede ser que cualquiera de los dos haya perdido, pero obviamente el que ganó la ronda anterior es el que arranca, digamos, a apostar. Entonces es importante tener eso en cuenta. Entonces el jugador 1 sí puede ver sus dados y entonces, por ejemplo, puede decir una calavera, ¿no? Porque él obviamente sí ve el suyo. Pero el jugador 2, por ejemplo, no ve los suyos. Entonces él puede tener la calavera aquí adentro. Y entonces, pues, puede decir mentiras o puede subir la apuesta. Bien, recuerden que de calavera a número implica multiplicar por 2 y sumarle 1. Entonces tendría que decir 3 de algo. Bien, y 3 de algo pues es adivinar qué son los 3 dados, ¿no? Entonces él va a decir mentira, pero sí había una calavera. Y la tenía él no lo sabía, obviamente porque no podía ver sus dados. Entonces pierde un dado. Ahora, ¿qué pasa en el momento en que los jugadores tienen los dos un dado? Nadie ve. Y entonces simplemente se apuesta directamente. Y obviamente el que ganó arranca. Entonces él puede decir que hay un 6. Él puede decir que hay 2 4. Y puede ser que haya salido 2 4. Imagínate que hubiera dicho 3. Y pues hubieran sido los 2 3. ¿No? Bueno, pero el caso, justamente la intención detrás de esto está en que la idea entonces es que hay un último ganador. Y entonces la persona que queda con su dado es quien gana la partida. Bien. De nuevo, aquí pueden jugar cualquier cantidad de jugadores, pueden simplemente, obviamente pues con la misma cantidad de dados al principio, entonces pues por lo general se recomienda arrancar con 5 para que pues las rondas sean más completas, pero una vez algún jugador tenga un dado, solo el que tiene un dado, o los que tengan un dado, porque imagínense que además son 4 jugadores y 2 jugadores tienen un dado, los que tengan un dado pueden ver su dado, los demás, si no tienen un dado, no pueden ver la tirada que hicieron. Entonces esa es quizás la única regla adicional que quedaba para comentar. Y entonces de alguna manera así se juega este juego de engaños, de mentiras, de decepción, de como lo quieran llamar, ¿no? Obviamente con un poquitico de suerte. Pues bueno, este es justamente el juego que quería compartir hoy con ustedes. Es uno de mis juegos favoritos. La verdad es que es muy versátil, es muy fácil de jugar con 3, 4, 5, 6, 2 jugadores. Y entonces la verdad es que eso lo vuelve bastante divertido. Fácil de llevar, fácil de mantener. Simplemente con un par de vasos y 10 dados se puede jugar sin ningún problema. Y pues da para horas y horas y horas de jugar. Muy bien, pues de nuevo chicos, como siempre les pido que nos regalen sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, si hay algo que no entendieron, que no vieron, pues de alguna manera para que les pueda explicar, les pueda dar un poquito más de insight, o si tienen algo para recomendarme, pues igual nos lo pueden comentar, o si alguna vez han jugado el juego nos cuentan qué tal. Muy bien, recuerden suscribirse, darle click a la campanita para notificaciones de nuevos videos, y si les gustó el video regálenos un me gusta para llegar a más personas. Muy bien, pues nos vemos en el próximo video.